Antes de comenzar, queremos aclarar algo importante. Este video no está hecho para atacar creencias ni para generar polémica. Al contrario, nace desde la curiosidad, la investigación y las ganas de entender un poco más sobre una figura tan enigmática como Salomón. Lo que verás aquí es una mezcla de historia, simbolismo, arqueología y esoterismo. No pretendemos tener la verdad absoluta, solo compartir datos, ideas y reflexiones que quizás te hagan ver este personaje desde otro ángulo. Si crees diferente, está bien. Este espacio está abierto al diálogo respetuoso y al pensamiento crítico. Gracias por estar aquí, y sobre todo, por mirar con mente abierta. Durante siglos, nos han contado la historia de un rey sabio, justo y poderoso. Un monarca que hablaba con los ángeles y controlaba demonios. Un constructor de templos, autor de libros sagrados y poseedor de un anillo mágico que desafiaba las leyes del mundo espiritual. Pero, ¿y si todo fuera una mentira? ¿Y si Salomón no fue más que un símbolo, un personaje creado para ocultar algo mucho más profundo y peligroso? Hoy, en este viaje al corazón del mito, desmontaremos la figura de Salomón, no para destruir su leyenda, sino para revelar el secreto que ha estado oculto durante milenios. Prepárate para mirar con otros ojos al rey que nunca existió. La historia oficial. Según la Biblia, Salomón fue el hijo del rey David y Betsabé. Gobernó unificado el reino de Israel durante 40 años y su reinado fue una época de paz, sabiduría y riqueza. Construyó el primer templo en Jerusalén, escribió libros como Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Era tan sabio, que resolvía conflictos imposibles, como el famoso juicio del bebé entre dos mujeres. Pero al final de su vida, cayó. Se desvió hacia la idolatría, influenciado por sus esposas extranjeras. Su decadencia selló la división del reino y la condena divina. Así cuenta la leyenda, pero ¿qué dice la historia real? ¿Existió realmente? Durante siglos, se ha dado por sentado que Salomón fue un personaje histórico. Pero cuando pasamos del mito a la arqueología, las cosas cambian radicalmente. No existe ninguna prueba directa, contemporánea, de que Salomón haya existido. Ni una inscripción, ni una moneda, ni un fragmento de texto que mencione su nombre, fuera de la Biblia. Las referencias más antiguas que tenemos sobre él provienen de textos bíblicos redactados varios siglos después de los hechos que narran. Y aquí está el punto clave. Los libros de Reyes y Crónicas fueron escritos durante y después del exilio en Babilonia, en un momento en el que el pueblo judío necesitaba recuperar su identidad y legitimarse como nación. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que inventando un pasado glorioso? Un rey sabio, poderoso, constructor de templos y elegido por Dios. La arqueología moderna ha excavado intensamente en Israel, especialmente en Jerusalén, buscando cualquier vestigio del supuesto gran imperio de David y Salomón, y ¿qué ha encontrado? Nada que confirme su existencia como reyes de un reino unificado y poderoso. Más bien, evidencia de aldeas pequeñas, estructuras humildes y una organización tribal, no un imperio digno de oro, marfil y miles de caballos como describe la Biblia. Incluso los propios arqueólogos israelíes como Israel Finkelstein, autor de la Biblia desenterrada, aseguran que Salomón probablemente fue un personaje literario, o en todo caso un caudillo menor, cuya figura fue exagerada y mitificada siglos más tarde. Esto nos lleva a una conclusión incómoda. Salomón no fue un personaje histórico como lo imaginamos, sino una figura construida, cuidadosamente, para dar legitimidad a un poder teocrático, y para servir como vehículo de ideas esotéricas mucho más profundas. ¿El templo fue real? El templo de Salomón, tal como lo describe la Biblia,
sería una de las estructuras más impresionantes del mundo antiguo, revestido de oro, decorado con querubines y símbolos sagrados, y construido con la ayuda de Hiram de Tiro, rey fenicio. Pero no existe ni una sola evidencia arqueológica de que ese templo haya existido. El monte del templo en Jerusalén, donde se supone estuvo ubicado, no ha podido ser excavado por razones religiosas y políticas. Lo que sí se sabe, gracias a la arqueología, es que el templo más antiguo conocido en Jerusalén es el de Zorobabel, construido tras el regreso del exilio babilónico en el siglo VI a.C. Muchos estudiosos creen que la descripción del templo de Salomón fue escrita siglos después, basándose en la estructura del templo de Zorobabel o incluso en modelos fenicios y egipcios. Además, en el pensamiento esotérico y masónico, el templo no es un edificio físico, sino un símbolo del cuerpo, la conciencia o el alma humana. Un espacio interior donde se lleva a cabo la verdadera transformación espiritual. La sabiduría salomónica. Salomón es presentado como el hombre más sabio de todos los tiempos. Pero esta sabiduría es literaria, no histórica. Los textos que se le atribuyen Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares fueron escritos por autores anónimos, probablemente entre los siglos V y III a.C., siglos después de su muerte, en estilos literarios distintos. El famoso juicio del bebé, en el que Salomón propone cortar al niño en dos para revelar a la madre verdadera, tiene paralelos casi idénticos en la literatura hindú y china. Por ejemplo, en la historia budista de King Suodhana. Esto sugiere que estas anécdotas no son hechos históricos, sino fábulas con valor moral y simbólico. Salomón, entonces, no fue un sabio real, sino un arquetipo del rey justo y meditativo. Uno de los elementos más extraños del mito salomónico aparece en la literatura ocultista, su anillo mágico con el que controlaba 72 demonios. Pero esta historia no está en la Biblia, sino en textos tardíos como el Testamento de Salomón, siglos I y III después de Cristo, y en grimorios medievales como la Clavícula de Salomón y la Goetia. Estos libros de magia describen a Salomón como un mago que selló a entidades demoníacas con un anillo dado por el arcángel Miguel. En la tradición esotérica, estos demonios representan aspectos oscuros del alma humana, pasiones, obsesiones, miedos. El anillo es un símbolo del dominio de la voluntad, la conciencia y la sabiduría sobre la sombra interior. En psicología junguiana, podríamos decir que Salomón representa al individuo que logra integrar su inconsciente y trascenderlo, volviéndose un rey interior, un maestro de sí mismo. El mago esotérico. Con el tiempo, Salomón pasó de ser un personaje bíblico a un símbolo ocultista y alquímico. En la tradición masónica, el templo de Salomón representa el proceso de construcción del alma iluminada. En el tarot, en la alquimia, y en múltiples escuelas esotéricas, el rey sabio es aquel que ha alcanzado el equilibrio entre la materia y el espíritu. Para los alquimistas, el anillo de Salomón es un símbolo del fuego secreto, del poder que une los opuestos. Los 72 demonios son, en realidad, las energías internas que deben ser comprendidas, canalizadas y transformadas. Así, Salomón no fue un hombre, sino un arquetipo, el iniciado que alcanza la gnosis y se convierte en constructor de su templo interior. ¿Y si Salomón nunca fue una persona, sino una idea? Un símbolo de equilibrio entre sabiduría y poder, de la lucha entre la luz y la oscuridad dentro del ser humano. Un mito creado para enseñarnos a construir el templo verdadero, el que llevamos dentro. Su anillo mágico no controlaba demonios, controlaba el ego. Su templo no era de piedra, sino de conciencia. Tal vez la verdad sobre Salomón no se encuentre en los libros, sino en la forma en que interpretamos sus símbolos, en cómo dominamos nuestros propios demonios, y construimos nuestro templo interior. ¿Y tú qué opinas? ¿Nos contaron la verdad sobre Salomón, o solo una versión conveniente? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este video te ha parecido interesante, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus familiares y amigos, y suscribirte para seguir explorando juntos ese fascinante cruce entre la historia, el mito y el misterio. Y en el próximo video,
Nos adentraremos en los 72 demonios de la Goetia. ¿Eran reales? ¿Simples arquetipos? ¿O representaban algo mucho más oscuro de lo que imaginamos? Gracias por ser parte de esta hermandad que transforma la oscuridad en sabiduría. Tu luz mantiene viva la llama del conocimiento prohibido. Nos vemos en el próximo video, porque el misterio no muere, solo cambia de forma y nos susurra desde la sombra. Hasta pronto, y felices lunas.